Y continuamos hablando sobre esta impactante película, este impactante documental que se llama Night Will Fall. Y usted tenía una historia que nos estaba contando, embajador, que tiene que ver con esto de haberse quedado 70 años guardado, de tal manera que no causara ese impacto inmediatamente después de que se revelaron del juicio de Nuremberg, Exacto. de tantas cosas que ocurrieron Exacto. después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué efecto causa ahora o qué se pretende sacando en estos momentos ese testimonio y presentándolo ante la sociedad mundial? Porque igual que se hizo un estreno en Quito, seguramente se lo está haciendo en todos los países del mundo, o en la mayor parte, ¿cierto? Así es. ¿Qué se pretende con esto? El tema, creo, la importancia que tiene la película es también que, a pesar de haber sido 70 años archivada, es de actualidad. Es de actualidad porque estamos en una época en la que hay un movimiento llamado en general de banalización o negación del Holocausto, y en el que justo en el momento en que hay países como Irán que fomentan la negación del Holocausto y hacen concursos, por ejemplo, de caricaturas sobre el tema del Holocausto, banalizándolo, resulta que surge esta película del pasado donde nos muestra exactamente lo que sucedió, cruda, en la forma más cruda, ¿no? Creo que esa es la importancia. Tenemos que continuar recordando lo que sucedió, a pesar de que durante muchos años pensábamos que el tema era claro, nadie lo discutía. O sea, que nadie lo iba a discutir, pero ahora se lo discute. Inclusive hay varios países occidentales, pienso, inclusive en la Gran Bretaña, se ha llegado a discutir si sacar de los libros de texto, por ejemplo, las referencias al Holocausto. Así es. Sí, eso es muy serio porque de alguna forma se pretende negar la historia, y cuando negamos o desconocemos la historia, tendemos a repetirla. 100%. Sí. La importancia del Holocausto no solamente es por quiénes fueron las víctimas, sino por quiénes fueron los victimarios. Y esto no sucedió en una sociedad digamos, no moderna. Claro, era la más avanzada del mundo. Estábamos en la cima, en el lugar donde la modernidad se daba. Cultivo de artes, el progreso, la ciencia. La ciencia. Sí. Y a pesar de ello, es ahí donde se genera uno de los genocidios mejores planeados y diseñados de la historia. Esa es la importancia del Holocausto, y por eso todos tenemos que recordarlo. Uno, por el flagelo del antisemitismo, que es un flagelo que continúa hoy a través del antisionismo, solapado en la crítica a Israel, y por el conflicto palestino-israelí se han colado muchos antisemitas que en realidad odian el tema, todo lo que tenga que ver con judío, pero no lo dicen abiertamente porque Hitler desacreditó al antisemitismo. Entonces, hoy hablan, el antisionismo es lo que lleva a este antisemitismo moderno, del cual forma parte un grupo de cosas: negar que existió el Holocausto, negar que fueron 6,5 millones, que fueron muchos menos, o comparar incluso las políticas israelíes con la de los nazis. Eso es parte del negacionismo, es parte del antisemitismo moderno. Precisamente una película como esta, un documental como esto, tiende además a hablarle a las nuevas generaciones, porque probablemente la mía y muchas otras estudiamos, leímos, nos hemos documentado sobre lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, en que, por supuesto, hay muchas más víctimas. No fue solamente el pueblo judío, porque hay otros gitanos, en fin, se trataba de exterminar a los discapacitados, se hacía experimentos médicos salvajes, diríamos así, y uno piensa, era la moderna Alemania de esa época, era el país civilizado, porque a veces tendemos a sobrevalorar y a pensar que los países del primer mundo no van a caer en esto, y lo que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial es un claro matiz a este asunto. Es decir, en las sociedades más desarrolladas pueden presentarse las situaciones de mayor bajeza en lo que tiene que ver con humanismo, con preservación de derechos. Es más, hay tal vez incluso podemos ir aún más. Hay gente de la cultura que piensa que por haber cultura
eso deja inmune de injusticias a las personas que tienen esa cultura, cosa que es una mentira. Lo que vemos en el caso de las mujeres, por ejemplo, se dice, no, pues como es cultural el que se apedrea a la mujer, qué sé yo, y entonces dice, no, es que hay que respetar la cultura. La cultura se respeta, pero no cuando va contra los derechos humanos. Exactamente. Sí, sí. ¿Qué impacto cree usted que ha causado Night Will Fall en la sociedad ecuatoriana, en la gente que ha visto la película? ¿Qué comentarios ha escuchado usted? Bueno, miles de personas acudieron a las salas que se presentaron durante ese día en todo el país, en todos los supercines del país. Porque no fue solamente aquí en Quito, fue en todo el país. Fue en todo el país. ¿Ya? Qué interesante. Todas las salas donde hay supercines en el país, y son muchas ciudades, se llenaron esas salas. ¿Ya? ¿Y qué comentarios han escuchado? Lo que hemos oído es más que nada preguntas sobre cuándo se vuelve a proyectar para poder ir a verla. Por supuesto es impactante, gente que no tenía idea de las dimensiones de lo que se estaba hablando. Sobrecogedora, sí. Así es. ¿Qué significa para ustedes, ya dejando un poco atrás el tema de la película, pero también acaba de celebrarse una ceremonia, me parece que fue en la UDLA, en la que se hace toda una recordación, inclusive con algunos sobrevivientes, ¿no?, de los muy pocos que quedan, porque ya van pasando los años. Es decir, los testimonios de primera mano empiezan a escasear ya porque la gente va muriendo. Pero aquí en el Ecuador hubo gente que estuvo en campos de concentración. Por supuesto. Sí. Sí, pero esos testimonios están siendo también resguardados con entrevistas a estos sobrevivientes, y hay un banco de imágenes y de entrevistas de esta gente. Es muy importante que las Naciones Unidas haya decidido que el 27 de enero, el día en que el Ejército Rojo llega al campo de exterminio Auschwitz-Birkenau, es el Día Internacional en conmemoración de las víctimas del Holocausto. Todos los 27 de enero se celebra en el mundo entero el Día de Naciones Unidas, en el que las Naciones Unidas aconseja a los países hablar del tema e integrarlo a los sistemas educativos, justamente para no olvidar, para que no se repita. El tema de no olvidar es muy importante. Sí, es muy importante. Ahora, cuando estamos hablando de los países en los que se puede presentar este tipo de films, o donde se puede hacer las celebraciones, hay otros países en los que no se puede hacer esto, en donde no se puede presentar este tipo de películas, en donde no es posible hacer celebraciones del Holocausto. Bueno, imagino que debe haber una relación íntima en el grado de democracia de ese lugar o no. Sin duda que hay países que se niegan a verlo, y es porque mezclan el tema del político actual, del conflicto palestino-israelí, con el tema del Holocausto, y lo utilizan en contra de los judíos, en contra de los israelíes. Es un tema delicado, pero creo que nosotros tenemos que continuar con la tarea de no dejarlo de lado, recordar, y por otro lado seguir adelante como país. Ya para casi ir terminando, embajador Yabo, con esta entrevista en que hemos podido tocar varios aspectos, ¿cómo definiría usted al actual pueblo de Israel y en general al israelita prototipo o típico de su país? Yo lo definiría como una persona con convicciones, una persona que está dispuesto a poner sus acciones al lado de esas convicciones, que a veces no es lo mismo, emprendedor, y que es capaz de tomar riesgos. Y eso sería lo mismo para el país, para los individuos israelitas y para el país. Es un país que ofrece oportunidades. ¿Qué es lo que podría decir usted en este sentido? Yo pienso que sí, creo que la definición de un israelí es la definición del Estado. Del Estado de Israel. De un Estado interesante, efervescente, con mucha actividad, con mucha creatividad, con mucha energía. Eso es lo que uno siente cuando está ahí, ¿no? Y además, a pesar de que puede ser esto una sorpresa para la gente, mucha seguridad. Uno cuando está en Israel, porque cuando está afuera la gente tiene pánico y dice allí puede haber guerra en cualquier momento, ¿no? Pero uno está ahí, prácticamente es uno de los lugares más seguros. Los sistemas de seguridad funcionan. Sí, además la sociedad vive realmente vibrante, en paz. Uno ve
uno ve que no hay horas ni zonas peligrosas. Así es que hay una invitación para visitar Israel a todos los que nos están mirando con tranquilidad. Exactamente. Sí. Muy bien, pues gracias, embajador. Muchísimas gracias. Hemos hablado de temas muy interesantes que tienen que ver con la vida del embajador de Israel, pero sobre todo con su país y con lo que significa el Holocausto. Algo que no se puede olvidar por el bien de la humanidad. No podemos olvidar cuando hay masacres, cuando hay exterminio, cuando hay campos de concentración, cuando el ser humano se transforma en lobo de los otros seres humanos, ¿no? Aquella fórmula latina que nos decían el hombre lobo del hombre. Desgraciadamente la naturaleza humana ha dado lugar a todas estas situaciones desastrosas, lamentables, como las que se produjeron después durante la Segunda Guerra Mundial. Así es que jóvenes que nos están mirando, a leer un poco sobre esta historia, tal vez a ver alguna película y a no olvidar. Gracias y regresamos luego de una pausa.